¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a su sesión de artes para sexto grado en Aprende en Casa 2. Y esta vez les tenemos una novedad. Por esta sesión nos acompaña Julio Torres. Bienvenido. Muchas gracias. Muy contento de estar con ustedes el día de hoy. Y pues el día de hoy tenemos un programa en donde vamos a hacer un homenaje a la lectura. Y es que la lectura hoy en día pues es una de las herramientas fundamentales para el aprendizaje. Libros. He aquí una palabra mágica que equivale a decir amor, amor. Y que debían los pueblos pedir como piden pan o como anhelan lluvia para sus sementeras, dijo el ilustre Federico García Lorca al inaugurar la biblioteca en su natal Fuente Vaqueros en el año de 1931. El libro, el alimento para el alma y el intelecto, el texto fabuloso es nuestro material más preciado y el día de hoy es nuestro invitado de honor porque nos va a ayudar a explorar nuestro aprendizaje esperado, que es el siguiente: crear los movimientos y sonidos de personajes ficticios para la representación ante un público. Y nuestro propósito del día de hoy es crear una propuesta de representación teatral sencilla y que la podamos representar ante un público, utilizando movimientos y sonidos sencillos. Todo esto poniendo atención en la expresión oral. Pero ¿qué te parece si antes de iniciar con nuestra sesión escuchamos una de las preguntas que, como siempre, nuestros alumnos y alumnas de Aprende en Casa nos hicieron? Ella es una alumna de la Escuela Gabriela Mistral. Ella se llama Jimena Trejo. ¿Qué te parece si escuchamos el audio? Vamos a escucharlo. Hola, mi nombre es Jimena Trejo Hernández y voy a la escuela primaria Gabriela Mistral, ubicada en Nogales de Atizapán, municipio Atizapán de Zaragoza. En estos días han hablado mucho de la lectura dramatizada, pero me gustaría saber qué beneficios tiene practicarla en la escuela. Muy bien, Jimena. Muy interesante tu pregunta. Bueno, pues déjame comentarte que la lectura pues es mucho más que una habilidad que nosotros desarrollamos. Cuando somos muy pequeños, nosotros empezamos a formar palabras, a formar letras y a formar sonidos, pero la lectura va mucho más allá de eso. Es un proceso que nos acompaña en todo nuestro proceso de formación, porque es a través de la lectura que nosotros podemos comunicarnos con el mundo y todo lo que el mundo tiene que comunicarnos a nosotros. Como en el caso, por ejemplo, de nuestro aprendizaje que estamos explorando. Nosotros estamos retomando un texto de un dramaturgo argentino. Y entonces es a través de la lectura que nosotros podemos conocer otros lugares, otras costumbres, otras tradiciones, ¿no? Y además, pues también la lectura pues nos sirve para desarrollar nuestras competencias de comprensión, de análisis, de reflexión. Entonces, pues la lectura es muy importante siempre en las escuelas. Pero ¿qué te parece si, para que nos quede un poquito más claro y para que a nuestra alumna Jimena le quede también un poquito más claro, vamos a ver entonces una cápsula de nuestro escritor Jorge Luis Herrera? ¿Sí? Vamos a ver. Leer en voz alta. Pues sí, es una práctica quizá más común de lo que piensas, de lo que sueles, de lo que tienes conciencia. En distintas circunstancias, en distinta clase de eventos solemos leer o escuchar en voz alta la lectura de alguien más. Por ejemplo, en eventos cívicos, en eventos religiosos, en un funeral. Es bastante común. Quizá te interese saber algunas de las prácticas históricas relacionadas, de los objetivos relacionados con la lectura en voz alta histórica. Principalmente han sido dos de esos motivos. Uno de ellos, el precisamente compartir información con personas analfabetas, y la otra, el entretenimiento en la época de la colonia, en distintas circunstancias y países. Pues para eso ha sido utilizada. ¿Para qué leemos en voz alta? Pues para distintos propósitos, como entender con mayor cuidado. Seguramente alguna vez has estado leyendo un texto y hay algo que no entiendes y lees la frase en voz alta para tratar de comprender, para evaluar la entonación, para dar sentido, como decía, a fragmentos complejos, para identificar problemas de redacción, para identificar armonía entre las palabras en una cuestión puramente auditiva. ¿A qué me refiero cuando hablamos de leer en voz alta? A una actividad social, a una interacción verbal, a un intercambio de códigos culturales, de información entre culturas,
En ese sentido, me parece muy importante enfatizar el hecho de que la lectura en voz alta no se trata de una simple decodificación de símbolos, sino de que entiendas el texto, de comprenderlo. En ese sentido, darle vida a un texto mediante la lectura es muy distinto cuando tú te lo apropias, cuando tú lo comprendes, que cuando simplemente lees las letras sin comprenderlo. Eso además se nota en el tipo de lectura que haces. ¿Por qué practicar la lectura en voz alta? Nos permite desarrollar habilidades lectoras, de expresión oral, de escritura, de escucha, desarrollar la creatividad, incrementar nuestro vocabulario. ¿Cómo practicar la lectura en voz alta? Pues en realidad creo que hay que partir de la base de que ningún texto, ningún escrito posee una interpretación única. En ese sentido no se debe hablar de correcto o incorrecto al interpretar un texto, sino más bien si tiene sentido o no tiene sentido, si es congruente o es incongruente. En ese sentido, el lector, quien va a leer en voz alta para alguien más, interpreta los textos para la audiencia. Tiene que construir sentido a partir de su propia interpretación y aprovechar los recursos de la oralización. Apropiarse del texto implica cuestionarlo, implica rayarlo, hacer inferencias, introducir preguntas y comentarios, cosas que también puedes hacer cuando hagas la lectura ante un público. Hacerle una pregunta al público, algún comentario, no sentir el texto como una camisa de fuerza. En ese sentido, el objetivo es que vincules el mundo representado en el texto con tu mundo, con lo que tú conoces. En ese sentido, también leer se convierte en un juego, en una escenificación, y es necesario prepararse, ensayar. Esto no es algo que se hace a la primera. Como te decía, es importante que abordes un texto, que lo leas, lo releas, identifiques las palabras que no entiendes, que trates de apropiártelo y decir, a ver, ¿por qué quiso decir esto acá? ¿O por qué esto? ¿Con qué sentido? ¿Esto cómo puedo aprovecharlo para la expresión? ¿Cómo puedo decirlo de la mejor manera para mis espectadores? ¿Qué clase de textos podemos leer en voz alta? Esa es una parte que tenemos que tener mucho cuidado. No cualquier texto está escrito para leerse en voz alta. Hay, por ejemplo, el teatro, textos dramáticos, la poesía, sí están en general mucho más pensados para una lectura en voz alta. Hay otros textos que los autores los escriben para leerse en silencio, intercalan distintas voces y que bueno, eso hace mucho más compleja una lectura en voz alta. No es imposible, pero es mucho más complejo y no necesariamente es lo más adecuado. ¿Qué te sugiero? Que elijas textos breves, según tus gustos, tus intereses, tus necesidades o las de los espectadores. ¿Por qué? Porque eso va a despertar el interés, la creatividad, el deseo por conocer un poco más. Por último, me interesa decirte, creo que es importante que tengas una consideración especial hacia el receptor espectador, porque aunque estamos acostumbrados a escuchar, a participar dentro de una conversación, comprender lo que se dice, este es un proceso un poco más complejo, porque el tipo de texto que se lee no utiliza los mismos códigos que utilizamos para entendernos. Es un texto hecho con otro propósito. Entonces, en ese sentido, el escucha tenemos que tenerlo en mente, que no es un rol fácil, que no es un rol pasivo, y que también se aprende a escuchar. Y en ese sentido, pues esa es otra de las grandes ventajas de la lectura en voz alta. Por último, ¿qué te sugiero? O que me atrevo a recomendarte, a recordarte que a leer se aprende leyendo. Entonces es importante esta práctica, pero no como una práctica mecánica, mecanicista, insisto, enfocada hacia la comprensión de lo que estás leyendo. Muchas gracias. ¿Qué les pareció el video? Increíble, todo lo que se puede aprender en una sesión de artes como esta. Pero bueno, el día de hoy tenemos una sorpresa muy especial. Nos acompaña nuestro amigo y colaborador Alejandro Cárdenas. Él es actor y docente de teatro. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido, gracias. La verdad estoy muy contento, maestro Julio, María, la verdad es un placer.
Oigan, estuve escuchando atentamente al escritor Jorge Luis Herrera y me pareció muy interesante lo que estaba comentando. A mí me gustaría agregar algo que sí estaba en el contenido, pero hay que afianzarlo, hay que dejarlo muy claro. Y es que la lectura tiene que ser un acto placentero. Claro. ¿No? Cualquier acto de lectura, ya sea la lectura de un cuento, de un poema, de una obra de teatro, incluso leer un anuncio publicitario o una revista, debe de ser hecho con placer, con muchísimo gusto. Exactamente. Sí, totalmente de acuerdo. Y lo más importante es que ustedes busquen qué autores a ustedes les han entusiasmado. Por ahí se empieza, buscando un autor en el que ustedes digan, aquí me siento identificado. Y ver qué otras obras ha hecho, si les gustan, si no, y así poco a poco exploren. Pues, ¿qué les parece si para iniciar este proceso creativo, que es la puesta en escena en lectura en atril, pues primero tenemos que preparar nuestra voz Ok. con unos ejercicios de vocalización? ¿Están de acuerdo? Sí. De acuerdo. Muy bien, nos separamos un poquito por las cuestiones de la sana distancia y lo primero que vamos a hacer es darnos unos golpecitos con las manos en cunita por la mayor parte de nuestros músculos, de manera muy delicada para no lastimarnos. Posteriormente nos sacudimos un poquito para relajarnos. Nunca detenemos la respiración, permitimos este proceso de inhalar y de exhalar. Nos detenemos. Y lo primero que vamos a hacer es suspirar. Inhalamos, suspiramos, con la boca cerradita. Inhalamos otra vez, suspiramos. Ahora vamos a hacer un suspiro más profundo y alargado. Inhalamos. Sentimos esta relajación, casi como si nos derritiéramos en el piso. Es la sensación que debemos de tener. Una vez más, inhalamos. Y volvemos a relajar con una sacudidita a nuestro cuerpo. ¡Ay, qué rico! Vamos teniendo estas sensaciones de placer, de que estamos entrando en contacto con nuestro cuerpo para disponernos a trabajar. Vamos a empezar a vocalizar con una M. Inhalamos. Hasta donde dé nuestra columna de aire. Volvemos a inhalar. Y sentimos la vibración que se da en toda el área de la boca y de la nariz. Lo sentimos, ¿no? Y nos da mucho gusto esa sensación de vibración. Inhalamos una vez más. Ahora lo vamos a hacer con una R. Inhalamos. Hasta donde nos alcance nuestra columna de aire. No hay que forzarnos. Vamos a hacer una R otra vez. Inhalamos. Muy bien, eso está perfecto porque se trata de jugar, maestro Julio, María, porque los sonidos, los movimientos hacen que tengamos conexiones con nuestra imaginación y a lo mejor imagino que voy en una moto y así voy creando estas imágenes, sensaciones que ayudan mucho al proceso actoral. Muy bien, ahora vamos a hacer una S como si fuera una serpiente. Inhalamos. Inhalamos y perfecto. Damos un fuerte aplauso, por favor. Por favor, espero que nuestros amigos allá en casa hayan hecho estos ejercicios como nosotros. ¿De acuerdo? Así es. Julio, ¿te parece si nos vamos al teatro para prepararnos y dejamos a María porque tiene algo muy importante que decir a nuestros niños y niñas? De acuerdo, vamos adelantándonos. Perfecto. Muy Pasen bien. ustedes. Adelante. Queridos compañeros. Libros. El oro del mundo vuelto letras. Niños, niñas, adolescentes y todo el público conocedor. Con ustedes, la lectura dramatizada de la obra Chimpete Chámpata, del dramaturgo argentino Javier Villafañe.
Respetable público, damas y caballeros, niñas y niños, verán la obra titulada Chípete Chápata o El pícaro burlado, porque en esta vieja historia tenemos algunos personajes como Narigón, Galerita y el policía, o el pícaro burlado. Y como yo no tengo más que decir, me despido de su respetable público y me voy. Adiós. Esta mañana me levanté muy temprano. Después salí de mi casa para ir a trabajar. Iba caminando por la calle muy contento. Y mientras iba caminando, cantaba y silbaba. Dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí. De pronto, al cruzar la plaza, me encontré con un árbol y al pie del árbol con una bolsa. Ay, yo que soy muy curioso dije, vamos a ver qué hay dentro de la bolsa. Me acerqué, abrí la bolsa y vi que estaba llena de naranjas. Tomé una y la comí. Tomé otra y la comí. Tomé otra y no la comí. La guardé en la bolsa y me dije, ¿para qué voy a estar comiendo naranjas en la plaza? Mejor llevo la bolsa a mi casa y como todas las naranjas que quiera. Cerré la bolsa, la eché sobre un hombro y justo en ese momento, el policía que estaba escondido detrás del árbol gritó, ¡deje esa bolsa que no es suya! Y yo salí corriendo con la bolsa al hombro. Crucé la plaza, doblé la cabeza y vi al policía que venía montado en un caballo blanco. Seguí corriendo y llegué a mi casa. Subí las escaleras, escondí la bolsa debajo de mi cama y me asomé a la ventana. Yo espiaba y me escondía. Espiaba y me escondía. Y pasó el policía montado en el caballo y me escondí. Ahora tengo miedo. Tengo miedo de que el policía me reconozca y me lleve preso. Ay. Ya me comí 98 naranjas. Y qué ricas estaban. Parecían de miel, pero para que no me reconozca el policía, me pinté pues estos bigotes y esta barba. Me tiré el pelo para adelante y me cambié la camisa. ¡Ay! Pero me va a reconocer por la nariz. ¡Qué suerte! Por allí viene mi amigo Galerita. Lo voy a llamar. Le voy a pedir que me enseñe qué puedo hacer para engañar al policía. ¡Galerita! ¡Galerita! Mi amigo, mi querido amigo. Amigo, mi querido amigo. Ayúdeme, por favor. Con mucho gusto, para eso están los amigos. Y cuénteme, ¿qué le ocurre? Le voy a contar, Galerita. Ajá. Esta mañana en la plaza encontré una bolsa llena de naranjas. ¿Naranjas? ¿Una bolsa llena de naranjas? Sí, Galerita, naranjas. Unas naranjas grandes.
Ay, y dulces como la miel. Me eché la bolsa al hombro y el policía que estaba detrás de un árbol gritó: ¡Deje esa bolsa que no es suya! Ay, y dejó la bolsa. Qué lástima, hombre, qué lástima. No, Galerita, no. Yo salí corriendo con la bolsa al hombro y escapé. Tengo la bolsa bien guardada. Y quiero que usted me ayude. ¿Qué hago, Galerita? Yo le ayudaré, pero con una condición. Lo que usted quiera, Galerita. Yo le enseñaré cómo puede burlar al policía. Muchas gracias, mi querido amigo. La condición es la siguiente. Una vez que usted haya logrado burlar al policía, tiene que traer la bolsa aquí y repartimos las naranjas por partes iguales. Una para usted, una para mí. ¿Qué le parece? Me parece muy bien. ¿Y yo qué tengo que hacer? Oh, muy sencillo. Cuando vea llegar al policía, usted se hace el que no lo conoce. El policía va a interrogarlo y usted, a cada pregunta que le haga, responda con estas palabras: chímpete, chámpata. Por ejemplo, el policía le va a preguntar cómo se llama. Usted dice chímpete. Le pregunta dónde vive. Chámpata. Usted siempre dice lo mismo: chímpete, chámpata. Chámpata, chímpete. Chímpete, chámpata. Y así logrará burlar al policía. Y después usted y yo, como buenos amigos, nos repartimos las naranjas. Una para usted, otra para mí. Es 4 Beta 24 de base España. Ahí viene el policía. Las palabras, me olvidé de las palabras. Chímpete, chámpata. Las naranjas. ¿Dónde están las naranjas? Chímpete, Deme la bolsa con las naranjas. chámpata, ¿Cómo se llama usted? chímpete, ¿Cómo? chámpata. Conteste bien. ¿Usted sabe quién soy yo? Chímpete, ¿Cómo? ¿Que yo soy Chímpete? Soy el policía. chámpata, ¿Qué quiere decir chámpata? chímpete, ¿Y qué quiere decir chímpete? chámpata. No, estoy equivocado. Este tiene flequito y el otro no tenía flequito. Este tiene bigotes. Aquel no tenía bigotes. Él no fue quien robó las naranjas. ¿No vio pasar a un hombre con una bolsa al hombro? Chímpete. Se fue. Se fue. No es él. Galerita, Galerita, ya se fue. Se fue. Ay, compañero. ¡Qué risa! ¡Qué bárbaro! Lo felicito. Yo estaba escondido allí, detrás de un árbol, y escuché toda la conversación. Míralo. Por allá va. Y ahora, como habíamos convenido, vaya a buscar la bolsa y a repartir las naranjas. Una para mí, una para usted. 2 para mí, una para usted. 3 para mí, una para usted. ¿Qué le parece? Chímpete, ¿Qué? chámpata. ¿Cómo? No, a mí me va a contar ese cuento. Chímpete, Las naranjas. chámpata. Las naranjas. Chímpete, Las naranjas. chímpete, chámpata. Texto original de Javier Villafañe, recuperado de CEP, Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, 1993, español, lecturas tercer grado, páginas de la 104 a la 109.
Esperamos les haya gustado la clase de hoy y con esto damos por finalizado nuestro recorrido por los autores latinoamericanos. Y deseamos también que con la representación de esta lectura hayan vivenciado más el tema. Y hablando de representaciones teatrales, hay algunas muy tradicionales que realizamos aquí, en México. Ustedes recordarán la clase que tuvieron nuestros amigos de quinto grado con un tema tan sensible para el teatro mexicano llamado A Belén, vamos pastores, vamos, pastorela mexicana. Entonces yo los invito a ustedes a que si tienen tiempo e interés, busquen en internet ese programa. Y así los invitamos a que nuestros compañeros vean alguna de las repeticiones del programa de Aprende en Casa 2. Hemos terminado con Historias en Atril y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, Educación Socioemocional. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Atención, atención. Información importante. Hoy, después de tu clase de vida saludable, aprenderemos a trabajar por proyectos. Te divertirás y pondrás en acción tu creatividad. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos. Todavía me acuerdo la primera vez que vi germinar una plantita y en mi cabeza solo podía pensar qué tenía que pasar en él para que pudiera crecer. En mi casa todo empezó con un juego, con mi pequeño microscopio. A veces mezclando cosas en el baño y explorando todo lo que me encontraba a mi paso. En mi familia no era tan común que alguna mujer estudiara profesionalmente alguna ciencia y nunca faltó el familiar que me dijera: ¿por qué estudias eso? Nadie se va a querer casar contigo. Decidí estudiar ingeniería bioquímica porque me ayudó a entender cómo funcionaban los seres vivos, pero también empezó mi camino para descubrir soluciones que nadie más había encontrado. Hace unos años innovamos en el mundo de la nanotecnología, creando una nueva molécula capaz de matar virus, ayudando a acabar con una crisis de ébola. La vida te va a poner miles de retos. Está en ti seguir tus sueños, innovar y crear esperanzas y sobre todo dejar tu nombre marcado en la historia.